Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio una vez más de poder compartir tu palabra. Gracias por que tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Te pido la gracia para dar el mensaje correspondiente al día de hoy. Te pido que bendigas a los oyentes de una manera especial. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero hoy compartir la palabra del Señor. Espero que usted se tome de su valioso tiempo unos cuantos minutos para que juntos podamos ver la palabra del Señor, ya que estamos viviendo así como en el tiempo cuando Jesús vino y caminó entre los hombres y pudo ver la necesidad. Cuando dice que la mies es mucha, mas los obreros pocos, de igual manera está hoy la humanidad con la necesidad de que hayan obreros verdaderos, mensajeros verdaderos, porque déjeme decirle que hay requisitos para ser un verdadero servidor, para ser un verdadero discípulo. Hay que cumplir ciertos requisitos. Y cuando dice la palabra, puede buscarlo usted en Mateo capítulo 9, verso 35, 36 y 37 y 38. Vamos a leer lo que dice la palabra acerca de lo que Jesús vivió en carne propia, viendo la necesidad que había. Dice de la siguiente manera: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Escuche bien. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En aquel entonces Jesús vio la gran necesidad que había de que hubieran discípulos verdaderos. Y cuando Él envía a hacer discípulos y les envía a predicar, les dice: y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Escuche bien la función de un verdadero discípulo del Señor. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hoy en día hay muchos que se afanan tanto por demostrar el poder de Dios a través de sus hazañas, según ellos. Pero déjeme decirle que hay muchos que están engañados, no son verdaderamente discípulos. El verdadero discípulo del Señor, el verdadero obrero, se deja llevar por el Espíritu Santo y hace la obra reconociendo que el trabajo que está haciendo no es en vano. Y esto es interesante, porque cuando Jesús habla acerca de la verdad, que la verdad es que hace libre, dice en Juan capítulo 8, verso 31, que Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, porque recuérdese que Jesús vino a los suyos. Muchos de los suyos creyeron, pero no todos creyeron. Y por no haber creído, pues nosotros sí fuimos alcanzados. Y les decía: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente sois mis discípulos si permanecéis en la palabra.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Jesús comisiona a sus discípulos, les dice, id y haced discípulos. Y el verdadero discípulo es aquel que conoce la verdad y ahora es libre porque un día fue resucitado. Todo aquel que está sin Cristo, sin fe y sin esperanza está muerto. Y cuando Jesús habla y dice, sanad enfermos, nosotros estábamos enfermos y fuimos sanados por medio de la palabra que recibimos. Estábamos muertos, hoy estamos vivos. Estábamos leprosos por el pecado, estábamos endemoniados. Y si recibimos por gracia, ¿por qué no podemos llevar ese mensaje? Hace algún tiempo Dios habló a mi vida y me dijo, te voy a dar el privilegio de resucitar muertos. Y tengo ya muchos años de pregonar el evangelio. He estado en muchos funerales, pero nunca Dios me ha dicho, ora por el que está muerto para que resucite. Pero he estado en los funerales, en el cementerio, por ejemplo. En algunas ocasiones he predicado el evangelio de salvación. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué hace años tú me dijiste que yo iba a resucitar muchos muertos? Y me dice el Señor, ¿y no te has dado cuenta todavía que has resucitado a muchos? Porque a muchos de los que les has dado el mensaje estaban muertos en delitos y pecados. Y a través de haber aceptado el mensaje que tú les diste, que venía de mí, recibieron salvación, vida eterna, ahora están vivos. Y empecé yo a darme cuenta del grave error que están cometiendo muchos, que se ponen a orar por los que ya están muertos completamente para ir a ser sepultados. Algunos al cementerio van a sacar al que está muerto queriéndolo resucitar, pero no se están dando cuenta que Jesús está hablando de los muertos que están espiritualmente, de los muertos que están en delitos y pecados. Yo no sé si ustedes han escuchado, quizás algunos no lo han escuchado, pero yo compartía que en cierta ocasión tuve un sueño donde iba conduciendo mi auto a la orilla del mar. La calle era a la orilla del mar, por la orillita del mar, y veo que a la orilla del mar estaba un pez muerto. Y me bajé del carro y cuando lo vi, pues ya no servía, el pez estaba muy muerto, estaba hediondo, ya no servía para llevarlo a casa. Entonces yo vine y lo tiré al agua, y cuando el pez cayó en el agua, revivió. Y se fue nadando y luego regresó a la orilla de la playa y abrió su boca y se volvió a ir. Obviamente usted sabe que los peces no hablan. Entonces yo le preguntaba al Señor, dame la interpretación de este sueño, dame la interpretación de este sueño. Y en un viaje misionero, la persona que lustra zapatos en el aeropuerto, mientras me estaba lustrando mis zapatos, empecé a hablarle del mensaje, del amor de Dios. Y me dice él, varón, yo tengo muchos años que ya no quiero saber del evangelio porque en el evangelio hay mucha gente mentirosa y yo me decepcioné y no quiero saber nada. Y empecé a darle el mensaje, y cuando acordé, este hombre había tomado un rostro diferente, o sea, porque dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro, y aquel hombre empezó a alegrarse cuando le empecé a dar el mensaje, y me contó que su esposa era una servidora en la iglesia. Entonces le digo, varón, acompáñela, usted tiene un gran regalo, tener una mujer que sirve. Total que en tanto tiempo de preguntarle al Señor la interpretación del sueño de aquel pez, me dijo, ese hombre que tú le diste el mensaje es exactamente como aquel pez que encontraste a la orilla de la playa, en el mar, que estaba muerto, estaba hediondo.
y al tirarlo tú en el agua al pez, tomó vida. Al darle mi palabra a este hombre, tomó vida otra vez, porque revivió lo que estaba muerto. Entonces muchas veces Dios nos habla de muchas maneras, y una de las funciones de todo servidor de Dios, el genuino servidor de Dios, si usted es un predicador de la palabra de Dios y nunca ha experimentado ver una sanidad a través de una oración que usted haya efectuado, es preocupante. Es preocupante. Si usted no ha visto personas que han tomado vida a través del mensaje que usted da, porque el mensaje que nosotros damos no es nuestro, es de Dios. Y si usted no ha visto gente que ha tomado vida, usted debe de preocuparse. Si usted no ha visto gente limpia por la palabra, usted debe de preocuparse como mensajero. Si usted no ha visto gente ser libre de los demonios, usted debe de preocuparse. Porque todo aquel que es un verdadero discípulo del Señor ya es libre, por lo tanto puede contribuir para que otros sean libres a través de la palabra que usted puede estar anunciando. Es importante reconocer que para quien trabajamos en el reino de Dios, no es para el hombre, es para Dios. Por eso yo le decía a una persona que me llamó hoy, si nosotros le pusiésemos lógica a este trabajo espiritual, no lo haríamos. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es desagradecido. El hombre es desagradecido, no valora lo que los siervos de Dios hacemos, o no valoramos, me incluyo yo, como persona, a veces no valoramos lo que nuestros líderes que se consagran hacen para que nosotros vivamos bien. Pero ahora yo estoy en el grupo de los mensajeros y he aprendido a la luz de la palabra que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Por eso es que cuando yo anuncio que Cristo viene por su pueblo, es porque me es apremiante la necesidad de decirle a la gente que nos preparemos, porque he visto cuántas personas que ya se han ido, ya para ellos, si no se prepararon en vida, ya no hay esperanza. Pero los que sí pusieron la fe en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, para ellos hay esperanza. Entonces, cuando yo le digo que el trabajo en la obra del Señor no es en vano, y si usted todavía no ha visto resultados de su trabajo, no se preocupe, siga fielmente sirviéndole al Señor y verá lo que Dios va a hacer. Dios va a obrar de una manera especial. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. Veamos en 1 Corintios, capítulo 58. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es que es importante entonces que nosotros anunciemos el Evangelio. Yo tengo un programa en Radio Nazaret donde ya hace muchos años que estoy pregonando el Evangelio allí, pero la pasión mía era anunciar salvación, pero llegó un tiempo donde el Señor puso en mi corazón que empezar a hablarle al pueblo de Dios, a los cristianos. Y he tenido ya muchos años de que siempre hago el llamado al arrepentimiento, a la conversión a aquellos que están sin fe, sin esperanza, pero más la pasión es de anunciarle a los creyentes que debemos de ponernos a cuenta. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo de Dios que está trabajando mal, está viviendo mal, y es necesario que le digamos que se ponga cuentas. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 6, verso 9? Y no os cansemos de hacer el bien. Lo que yo estoy pregonando
a las personas que ya son cristianas y están portándose mal, y que yo les esté exhortando a que se porten bien, yo estoy haciendo el bien. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos, dice la palabra. Si no nos cansamos de estar exhortando al pueblo de Dios que se prepare, que se prepare. Cuando le digo que se prepare, me estoy diciendo a mí mismo: Moisés, prepárate, porque el Señor viene. Es importante que estemos constantemente pidiendo perdón, porque le fallamos al Señor. De una u otra manera le fallamos. Pero Dios es fiel y justo, que si nos arrepentimos y nos apartamos, y ya no es la prioridad el pecado, ya no es una práctica, entonces Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Entonces, mi pasión ahora también es no solo anunciar la salvación, sino la reconciliación a aquellas personas que ya son creyentes, pero que viven desordenados. Y dice: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. El que yo pueda estar orando, guardándome para anunciarle el mensaje a usted, yo estoy teniendo la oportunidad, porque me dice la palabra que debo de hacerlo, de hacer el bien a todos según tenga la oportunidad, pero especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Entonces mi trabajo no será en vano, su trabajo no será en vano cuando usted lo hace en el orden establecido. Pero si usted todavía no es libre, ¿cómo podría libertar a otros? No se puede. La función de nosotros es esta: sanar enfermos. Esa es la función de un discípulo verdadero. Por cuanto hemos experimentado, el Señor no va a bajar desde el cielo hasta aquí a la tierra. Somos nosotros los que estamos aquí en la tierra, los mensajeros, los que tenemos que orar por los enfermos y anunciarles la verdad. Hay gente que está enferma, yo siempre lo he dicho, porque tienen una amargura terrible en su corazón, y por más que busquen los médicos no van a poder sanar, van a morir enfermos y conocedores de la verdad, y no son libres. La conocen pero no la practican. Conoceréis la verdad, pero conocer la verdad es practicar la verdad. Hay mucha gente enferma y es mi deber llevar sanidad a esos enfermos. Cuánto me gusta predicarle a las personas cristianas que tienen un corazón tan lleno de rencor, de resentimiento, de ira, porque son personas que si no perdonan van a terminar amargados, frustrados, y por más medicina que tomen, por más veces que vayan al médico, no van a poder ser sanados. Entonces mi deber es llevar la sanidad a esas personas y decirles: sabe, usted tiene que aprender a perdonar, usted tiene que aprender a perdonar, luchar por el perdón. Entonces yo estoy llevando sanidad, le estoy dando la sanidad al enfermo. Pero hay gente que quiere que Dios haga un milagro de la sanidad, pero con su corazón lleno de rencor, lleno de envidia, lleno de maldad. Porque hay personas que no pueden perdonar ni a sus propios hijos, ni a sus propios padres, ni a sus propios hermanos. Y si aún ni a sus seres queridos pueden perdonar, ¿cómo van a perdonar a aquellos que aún recomienda la palabra que debemos de hacerles el bien? Porque cuando dice que debemos de hacer el bien a todos, hagamos el bien a todos. Pero dice: según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Nosotros tenemos que ser personas que como mensajeros tenemos que marcar la diferencia. Yo le estaba contando hace poco que he tenido el privilegio de orar por muchos candidatos. Antes de las elecciones en mi país he tenido el privilegio de orar por personas que van buscando una diputación, buscando una alcaldía. Y siempre les he dicho: miren, ya Dios tiene el candidato elegido para esa posición. Pero mientras usted tenga la oportunidad, trate a las personas con buenos ojos.
trátalas bien. Y en una ocasión me invitaron para una abuela con el deseo de que su nieta sea diputada. Me dice, ¿puedes ir a orar por mi hija que va para diputada? Y fuimos a su oficina, me llevaron. Y cuando yo estaba con ella, le digo, bueno, le voy a dar un consejo. Trate a la gente pobre, la gente humilde, trátela con el amor de Dios. No les maltrate. Si no les puede ayudar, dígaselos, pero de una forma graciosa, no los insulte, no los maltrate. Y verá, usted va a ser una persona que se va a dejar amar del pueblo y posiblemente le den el voto, pero no ande haciendo falsas promesas. Pídale a Dios. Yo voy a orar, pero no le voy a dar una falsa profecía. Si Dios no me dice que le diga, no le voy a decir. Yo le voy a decir lo que Dios me está diciendo que le diga. Y le digo, voy a orar. Si Dios le place, le dará el privilegio. Si Dios le place, no le dará el privilegio. Si es que lo único que puedo decirle es que haga caso a los consejos que le estoy dando. Trate a la gente humilde con amabilidad. No vea color político. Ayude a todos los que usted pueda. Oré por ella y me fui. La casa es muy grande, el edificio donde estaba. Salimos por una puerta por ahí y estaba alguien tocando esa puerta, boom, 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 tocando la puerta. Una mujer muy humilde. Se podía ver que esta mujer era de escasos recursos. Y de repente sale la famosa candidata a diputada y le dice, ¿por qué vienen a tocarme la puerta? Y empieza a maltratarla. Lo que no se estaba dando cuenta, que yo estaba oyendo todo, porque estaba a sus espaldas. Y cuando me vio, su rostro cambió, se puso pálida. Había echado a perder el consejo que yo le había dado como mensajero de Dios. ¿Qué pasó? Vinieron las elecciones, no salió favorecida. El día de hoy, Dios me permitió escribirle a un candidato que salió favorecido en las urnas. Y no soy político, soy un servidor de Dios, que Dios me ha puesto a orar por las autoridades. De hecho, yo publiqué antes de las elecciones en mi país que mi deber como servidor es orar por las autoridades y pedirle a Dios que sea Él quien ponga, porque así lo es, personas que gobiernen, personas que tengan un corazón humilde y se humillen ante su presencia y reconozcan el señorío de Cristo en sus vidas, para que estemos en paz y puedan gobernar bien. Entonces, hoy le escribí a un candidato que fue favorecido y le decía, si usted pone a Dios en primer lugar como se expresó en su discurso, usted va por buen camino. Usted va a ser una persona que si se deja aconsejar basado en los consejos que yo le puedo dar como un siervo de Dios, usted va a ser amado por el pueblo. Ya no se vea como un partidario a un determinado partido. Ahora véase como un servidor del pueblo. Déjese amar del pueblo y verá lo que va a pasar. Será amado por muchos y tendrá el favor de Dios. Entonces, ese es el deber como mensajero, llevar un mensaje que sea de bendición a las personas que están al alcance de nosotros, que les podamos hacer el bien con darle un consejo. Entonces yo creo que esto es lo más importante de nosotros, de hablar la verdad, de hablar la verdad. Tremendo. Así es, hermano Ovidio. Entonces yo quiero hoy, con todo mi corazón, invitarle al pueblo de Dios a que medite si verdaderamente está haciendo las cosas como verdaderamente a Dios le agrada. Dios quiere bendecirlo, Dios quiere
darle la recompensa de la labor que usted está haciendo, si lo hace siempre y cuando la honra y la gloria se la dé a Él por todo lo que usted está haciendo. Cuando yo veo un muerto espiritualmente que tomó vida, yo le agradezco a Dios, le entrego a Dios la ofrenda de gratitud de lo más profundo de mi corazón. Cuando yo veo un endemoniado que ha sido libre, yo le doy gratitud a Dios. Cuando yo veo un enfermo que ha sido sanado, yo le doy agradecimiento a Dios. Quizás los que se sanaron muchas veces se olvidan. Quizás los que recibieron el favor se olvidaron, pero yo como mensajero, que de alguna manera contribuí para que ellos obtuvieran el beneficio del poder de Dios en sus vidas, no me olvido. Siempre le estoy dando gracias a Dios por ello. Así es que es importante reconocer que nosotros estamos en un tiempo exactamente como cuando Jesús vio las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Y por eso es necesario pedirle a Dios que envíe mensajeros, pero mensajeros verdaderos, mensajeros que anuncien que el reino de Dios se ha acercado y que es necesario prepararse, porque hay muchos mensajeros. Mire, hoy en estas elecciones que hubieron en Honduras, qué terrible. ¿Cuántos famosos profetas quedaron avergonzados por lo que estaban profetizando? Terrible, porque son falsos. Lo único que quieren ganar es un rating en las redes. Eso es lo que están haciendo. Investigan cómo está la crisis en determinado país y empiezan a profetizar, queriendo adivinar. La obra de Dios no es así. Por eso le cuento estas experiencias que he llevado cuando personas que me han pedido oración porque anhelan un puesto, porque han decidido trabajar en la política. Y yo les he dicho, no les he dado una falsa profecía, les he hablado a la luz de la palabra, les he dado el consejo certero y les he dicho la verdad. Y un día les puedo volver a ver, me pueden volver a ver y me siento con la frente en alto, estrecharle la mano porque no les di falsas esperanzas, les dije la verdad. Dios es el que pone, Dios es el que quita. Entonces, nosotros tenemos que ser mensajeros verdaderos que anunciemos la verdad, obviamente reconociendo que nosotros, los que hacemos el bien, bajo la guía del Espíritu Santo, siempre vamos a tener enemigos. Eso no lo vamos a poder evitar. Aún el apóstol Pablo, él pedía oración, porque yo le decía al varón que hoy día estaba felicitando por haber ganado en las elecciones el puesto que él iba buscando. Le decía, si usted agrada a Dios en la forma que le va a servir al pueblo, el favor de Dios va a estar con usted. Y será usted muy amado por el pueblo, será fácil de amar, porque es fácil de amar a alguien. Para mí no es costoso que las personas me amen, tengan aprecio hacia mi persona. ¿Sabe por qué? Porque siempre estoy anhelando lo mejor, me gozo por sus éxitos, sufro cuando están pasando una situación difícil, los apoyo en oración, aconsejo y lo hago con esa pasión de que sean bendecidos. Entonces, no es fácil de amar a alguien que está dispuesto a ayudarlo en momentos de necesidad. Entonces yo le decía a esta persona, pero mi deber no es ser un político, mi deber es ser un servidor, y el servicio a Dios a favor suyo será mis oraciones para que Dios lo guarde de los enemigos. Porque usted como político, aunque sea muy bueno, tendrá enemigos. Yo como servidor, por muy bien que esté haciendo las cosas, tendré enemigos. Pero ¿sabe qué? Tenemos un Dios que nos protege cuando estamos en la verdad. Y lo más hermoso es que estando en Cristo, pueden destruir este cuerpo, pero no el alma, porque le pertenece a Dios. Entonces yo quiero decirle hoy que el trabajo en el Señor no es en vano. Si usted está siendo ya un mensajero de Dios, anuncie la verdad, no tenga miedo porque habrán enemigos de la verdad siempre. Vemos Jesús, imagínense lo que él hacía, dice que él iba, sanaba enfermos. ¿Qué hacía él?
Él iba, dice, sanando toda enfermedad. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Él ya no puede bajar del cielo. Nos ha enviado a nosotros para hacer esa función, pero para la honra y gloria de nuestro Dios. Aún Jesús le entregaba la gloria y la honra al Padre que lo envió. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces, haciendo todas estas cosas buenas, siempre Jesús fue llevado a ser crucificado. Así es que yo le decía a esta persona hoy, los hombres que hacemos el bien, con la ayuda de Dios, tenemos enemigos. Pero el apóstol Pablo decía que pedía oraciones para ser guardados de aquellos hombres que no tienen temor de Dios. Entonces nosotros necesitamos como mensajeros sus oraciones. Yo estoy orando por usted, usted ore por mí, y de esta manera vamos a tener un final feliz. Un día seremos recompensados, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Si hay personas que todavía no han recibido a Jesús como su Salvador, no quiero aburrirlos con la misma invitación, pero usted tiene que reconocer que usted por naturaleza está muerto en delitos y pecados, y hoy puede ser uno de esos que el Señor me dijo que Él me iba a permitir resucitar. Porque si usted cree el mensaje que yo le estoy dando de parte de Dios, Dios me está haciendo partícipe de darle el salvavidas para que usted reciba la salvación. Hoy solo tiene que decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, pero hoy recibo la verdad. Recibo la verdad, porque hoy creo y confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario para darme vida. Hoy te recibo como mi Salvador. Si usted lo hace de esta manera, usted se convertirá en nueva criatura, y déjenme decirle, será uno de los que vivirá esa pasión que yo tengo de que muchos vengan a Cristo, porque se vive bien, se vive tranquilo, se vive en paz estando en Cristo. Para usted, estimado hermano, que se había descuidado y quizás estaba predicando el evangelio, queriéndose llevar la honra y la gloria por las obras que usted ha hecho, de orar por un enfermo y que haya sido sanado, eso no le corresponde a usted tomarse esa atribución de honrarse a sí mismo. La honra tenemos que dársela a nuestro Dios, porque así tiene que ser. Para que Dios le plazca y nos siga usando para hacer de bendición, tenemos que entregarle en todo lo que hacemos la honra y la gloria a nuestro Dios. Si usted no lo estaba haciendo de esa manera, usted estaba trabajando mal, y su trabajo no tendrá una recompensa buena. Porque toda obra tendrá su recompensa, dice la palabra, sea buena o sea mala. Pero el trabajo en el Señor, haciéndolo en el orden establecido, no es en vano. Y aún aquí en vida podemos tener ya recompensas. El día de ayer publicaba un jovencito un certificado de que había vencido el cáncer. Ahora yo recomiendo la gratitud que se le puede dar a Dios por un milagro de esa naturaleza, es entregándole el corazón a Jesucristo, congregándose en una iglesia donde se glorifique el nombre del Señor. Eso es lo que hace un corazón con gratitud. Entregarle el corazón, entregarle la vida para disfrutar. Porque ¿sabe qué? Muchas veces dejamos de vivir la gratitud y nos olvidamos. Y muchas veces podemos recibir cosas peores que un cáncer. Entonces es importante, no es una sentencia, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo que las estoy diciendo, porque esto va a nivel mundial. No lo estoy hablando en exclusivo para este jovencito que estaba publicando este milagro que Dios hizo de sanidad. Yo les recomiendo a las personas que entraron ya de último a que escuchen lo que Dios me permite predicar, porque
tiene un gran precio, tiene el alto precio de la sangre de Cristo, los mensajes, porque les estoy hablando del dador de la vida, no estoy hablando de mí, estoy hablando de aquel que se preocupó tanto que dijo, la mies es mucha, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo soy un obrero que estoy anunciando a los cuatro vientos el Evangelio y quisiera que aprovecharan. Nolvia, Dios me la bendiga. No sabe cuánto gozo me da verla vivir como vive ahora. No sé si se le ha olvidado, pero se recuerda que yo le di una Biblia en cierta ocasión, hace muchos años. Le regalé una Biblia lo más que yo quería. ¿Sabe por qué se la regalé? Porque yo visualizaba tiempos buenos para ustedes. Y hoy los estoy viendo. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Por eso yo la bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que su vida no se perderá, ni la de su familia, porque la declaro para Cristo. En el nombre de Jesús, esto no es un mensaje religioso, este es un mensaje del poder de Dios. Me despido, no sin antes agradecerle por la sintonía, y quiero decirles que compartan esta transmisión con otros hermanos, con otros amigos. Usted se convertirá, a través de darle compartir a esto, se convertirá en uno de mis colaboradores en el ministerio virtual que Dios me ha regalado, y tendrá un día la recompensa por cuanto usted es uno ya de esos obreros que Dios quiere que el Señor envíe a su mies, porque hay mucha necesidad. Hay gente que está muy necesitada. Por eso yo les invito a que se den el tiempo. Son unos cuantos minutos, pero les va a bendecir. Si usted puede suscribirse a mi canal de YouTube, allí estoy poniendo todo lo que predico en vivo acá, lo pongo después en YouTube, y allí puede usted nutrirse de la palabra. ¿Sabe por qué yo soy bendecido? Porque esa palabra que yo he predicado por tantos años son las que yo me la como, la rumeo, la mastico, la rumeo como el ganado que cuando comen vuelven a masticarlo y no lo botan, sino que lo están masticando, rumiando. Eso es lo que tenemos que hacer, porque es la palabra viva y eficaz, como dice mi amigo Pastor Luis y evangelista de allá de Zacapa, que siempre está de Chiquimula hasta ahora, siempre tiene ese un estandarte que él lleva que dice la palabra viva y eficaz, y es que es verdad que esta palabra es viva y eficaz, y por eso es la pasión que recomiendo que escuchen los mensajitos. Hay cuantos mensajeros, pero no todos están predicando la verdad. Siempre hay intereses de por medio y se están descuidando de hacer la obra que Dios les ha encomendado. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por su sintonía, por sus oraciones. Y si tiene cualquier petición, cualquier duda, cualquier pregunta que tenga, usted puede escribirme. Escríbame en privado si quiere hacerlo, para que no divulgar su petición, su necesidad, o no publicarla, porque hay cosas que tienen que ser entre Dios y nosotros, y eso es lo más valioso. Aquello que hacemos en la intimidad es lo que Dios valora, pero cuando hay que publicar algo, hay que publicarlo, y con la gracia que Dios da no ofendemos a nadie con lo que decimos. Dios les bendiga, hasta luego.